Buenos días, en este video realizaremos un ejercicio de balance de energía del libro Felter. Este trata sobre un evaporador de doble efecto utilizado para obtener agua dulce a partir de agua de mar. En la pantalla pueden observar el diagrama de flujo del ejercicio correspondiente. La unidad está constituida por dos equipos enchaquetados. En la primera entra agua de mar a una velocidad de 5.000 kilogramos por hora y vapor saturado a 4 bares. Aquí lo que ocurre es que el vapor cede calor, el cual es recibido por el agua de mar. Esta energía perdida por el vapor se ve evidenciada en un cambio de fase, de vapor saturado a líquido saturado, mientras que la energía obtenida por el agua de mar se evidencia en un aumento de temperatura y cambio de fase parcial, en donde por la cima saldrá el vapor, mientras que la salmuera con 5,5% de peso de sal saldrá por los fondos. El vapor y la salmuera entran al segundo equipo, el primero por la chaqueta y el segundo por el tubo. En este equipo el vapor cederá calor para convertirse en líquido saturado y la salmuera se evaporará parcialmente, donde el vapor obtenido se condensará y mezclará con el líquido saturado para generar agua dulce. Y por los fondos se obtendrá salmuera con una concentración de sal más alta que las anteriores. Lo primero que hay que analizar en este problema es el tipo de sistema. En este caso es un sistema abierto debido a que es un proceso continuo. Debido a esto, se va a utilizar la ecuación que podemos observar en el tablero, donde delta de H punto más delta de K punto más delta de P punto es igual a Q punto menos WS. Es importante indicar que el delta de H es la entalpía, el delta de K es la energía cinética, delta de P es energía potencial, Q punto es calor y WS es el trabajo de flecha. Como en el problema no hay información de la velocidad de las corrientes ni tampoco de las alturas de las columnas, se van a despreciar estas dos variables. Además, como es un equipo adiabático, no va a haber transferencia de calor y por ende Q punto va a ser igual a cero. Y como no hay partes móviles, no hay corriente eléctrica ni radiación, el WS va a ser igual a cero. Finalmente, la ecuación que nos queda es delta de H punto igual a cero. A cada corriente se le colocó un número con el fin de facilitar el desarrollo del problema. Uno de los datos que se necesitan para esto son las entalpías específicas de cada corriente, las cuales se consiguen en tablas termodinámicas. En este caso se utilizaron las del libro Sengel. Se debe resaltar que el problema dice que se suponga que las soluciones de salmuera de ambos efectos tienen las propiedades físicas del agua. La entalpía específica de la corriente 1 se obtiene de la sección agua saturada, donde se busca la presión 0,4 megapascales y se procede con esta a mirar la entalpía, que en este caso es Hg por ser vapor saturado, donde se obtiene un valor de 2738,6 kilojoules sobre kilogramos. En el caso de la salmuera alimentada en el efecto 1, corriente 2, se debe analizar el estado en el que se encuentra: líquido subenfriado, vapor sobrecalentado, mezcla líquido-vapor, líquido saturado o vapor saturado. Esta corriente se encuentra a una temperatura de 300 Kelvin, igual a 26,85 Celsius, y se asume una presión de 60 kilopascales, pues mínimo debe estar a la presión del equipo para que no se devuelva sino fluya a favor del sistema. A 26,87 Celsius, la presión de saturación es 3,56 kilopascales, valor obtenido por interpolación. Como la presión de la corriente es mayor a la presión de saturación, el agua de mar fluye como líquido comprimido. Como no tenemos datos de la tabla del líquido comprimido a la presión correspondiente, se toman los valores del líquido saturado a la temperatura. Es decir, se busca en la tabla de agua saturada la temperatura de 26,83 Celsius y se toma el valor de HF, pues es un líquido saturado. En este caso se tuvo que interpolar entre 25 y 30 Celsius para obtener el dato correspondiente. Por fines educativos y por optimización de tiempo, no se explicarán todos estos resultados.
Usted puede parar el video e intentar obtener las entalpías específicas de las corrientes comparándolas con las que se muestran aquí. Tenga en cuenta que para esto usted tiene que mirar cuál es el estado de la corriente, comparando la presión o temperatura de esta con la presión o temperatura de saturación. Si las dos presiones o las dos temperaturas coinciden, se estaría tratando una sustancia en el punto de ebullición. Si la presión es menor a la presión de saturación o la temperatura es mayor a la temperatura de saturación, el estado es vapor sobrecalentado. Pero si la presión es mayor a la presión de saturación o la temperatura es menor a la temperatura de saturación, se estaría hablando de un líquido subenfriado. Es importante indicar que cuando en las tablas no se encuentran los valores específicos de temperatura o presión, se tiene que realizar una interpolación. Una de las preguntas del problema era a qué velocidad debe ser alimentado el vapor de saturación en el primer equipo. Esto se realiza no solo con la ayuda del balance de energía, sino también utilizando el balance de masa. Y específicamente comenzaremos con el balance de masa. Aquí ya tenemos una base de cálculo, que es la corriente 2, donde circulan 5.000 kilogramos por hora de agua de mar. A partir de esto podemos calcular los otros flujos másicos de las otras corrientes. Como podemos observar en el tablero, la masa de sal de la corriente 2 va a ser igual a la masa de sal de la corriente 4. Y se puede hacer una igualación a partir de la fracción másica de la sal por la masa completa, que incluye tanto la sal como el agua, que es igual a la fracción másica de la sal en la corriente 4 por la masa completa de la corriente 4. Como ya conocemos estos tres datos, podemos despejar M.4 y así se obtiene un valor de 3.181,8182 kilogramos sobre hora. También es importante indicar que M.1 va a ser igual a M.5 debido a que el vapor de agua que se convierte en líquido, pero los dos correspondientes a la saturación, pues van a pasar por un enchaquetado. Es decir, no se va a mezclar con el agua de mar. Por ende, también podemos decir que el M.2 es igual al M.3 más el M.4. Como ya conocemos el M.2, que es nuestra base de cálculo, y el M.4, que acabamos de calcularlo, solo es utilizar esta ecuación en donde obtenemos que el M.3 es igual a 1818,18 kilogramos por hora. Una vez utilizado el balance de masa, se procede a utilizar el balance de energía para terminar este ítem. Esto se realiza utilizando el delta de H igual a 0, que anteriormente explicamos de dónde provenía. Es importante indicar que el delta de H es igual a la sumatoria de todos los M punto por la entalpía específica de cada uno de los componentes, pero de salidas, y se le resta la sumatoria de todos los M punto por la entalpía específica de todos los componentes, pero de las entradas. En este caso tenemos 3 salidas y 2 entradas, como podemos observar aquí. M.1 es igual a M.5, por eso podemos quitar una de estas variables y, como ya conocemos M.3, conocemos H3, M.4, H4, conocemos estas dos entalpías y este valor, podemos despejar M.5 y así obtenemos que M.5 es 2529,6569 kilogramos por hora, que este mismo valor sería M.1, siendo M.1 lo que deseamos obtener. Final de la salmuera que se obtiene en el equipo 2. Como en el anterior caso, aquí también vamos a comenzar con el balance de masa. A partir de este podemos observar que M.3 es igual a M.8.
debido a que el vapor saturado que entra en el equipo pasará por un enchaquetado sin mezclarse con la salmuera. Y también por eso mismo M.4 va a ser igual a M.6 más M.7, donde M.4 ya lo conocemos y este valor lo igualamos a M.6 más M.7. Ecuación que será de gran importancia para utilizarlo con el balance de energía y obtener lo que deseamos. La ecuación anterior tiene dos incógnitas, es por ello que se debe utilizar un balance de energía que nos permita obtener alguna de estas incógnitas. Aquí comenzamos de nuevo con la expresión delta de H igual a 0. Como sabemos, se suman todos los M punto con el H de las salidas menos los de la entrada. Aquí tenemos 3 salidas y 2 entradas, como observamos aquí. Es por ello que con esto tenemos dos ecuaciones y dos variables. Para el proceso de resolución lo que vamos a hacer es despejar alguna de estas variables y reemplazarlo en la segunda ecuación. Lo que realizamos fue despejar M.6 en donde obtuvimos 3.181,8182 kilogramos sobre hora y menos M.7. Este valor se reemplazó en la ecuación 2, obteniendo esta expresión. Y como ya tenemos solo una variable, se despejó. Ya todo esto lo conocemos y por ende se obtiene un valor de 1263,777992 kilogramos por hora, que al sustituir este valor acá podemos obtener de una M.6 que da 1917,04021 kilogramos sobre hora. Luego de obtener M.7 podemos obtener X7 de sal, que es lo que deseamos, despejando de esta ecuación, en donde pues utilizando los valores correspondientes 0,055 por 3181,818182 sobre 1268,777972. A partir de esto obtenemos un resultado de 0,1379, es decir que en la salmuera final habrá 13,79% de sal en peso. Este es uno de los resultados que necesitamos, pero el otro resultado que también nos pide el problema es obtener el flujo másico total que se obtiene de agua dulce, el cual se obtiene fácilmente sumando M.6 más M.8, los cuales se mezclan y se obtiene un valor de 3.731,22028 kilogramos sobre hora. El último apartado de este problema indica que supongamos que ahora el proceso se realiza solo en una unidad, en un evaporador, donde la presión va a ser igual a 0,2, pero las corrientes de salida y entrada se van a mantener constantes. En este nuevo apartado lo que queremos obtener es M.1, es decir, la corriente de vapor saturado que entra al equipo. Y con este resultado compararlo con el M.1 del anterior ítem y así obtener y dar a conocer cuál es el que económicamente es más factible. Para obtener M.1 también se va a realizar un balance de masa y también un balance de energía, pero en el caso de balance de masa, el M.2, M.3 y M.4 se mantienen igual. Es por ello que no se van a calcular. Lo que sí va a cambiar son algunas de las entalpías que cambian por el cambio de presión, en donde pasó de 60 kilopascales que se utilizaba en el anterior equipo a una nueva situación en donde la presión es de 20 kilopascales. Lo único que hay que hacer es despejar M.5 y se obtiene un resultado de 4.448,51334 kilogramos sobre hora. Para saber cuál de las dos unidades es más económica, hemos invitado a una estudiante de ingeniería industrial que está en quinto semestre para que nos dé su opinión.
Como lo que necesitamos saber es cuál de las dos unidades es más económica, lo primero que vamos a mirar son los costos que tiene producir en una u otra de los equipos que tenemos disponibles. Es decir, necesito saber cuál de los dos equipos, ya sea con dos equipos o un equipo, me va a producir mayor cantidad de agua dulce y con esto mirar cuáles son los gastos que me generan a mí o a la empresa en general hacerlo. Es decir, necesitamos saber los costos de electricidad, lo que me genera o el costo que genera comprar las diferentes sustancias que necesita, además de lo que necesitamos saber cuál de las dos tiene más eficiencia y con cuál de las dos me genera más gastos e ingresos. Con la opinión de esta estudiante, terminamos este video. Es que mira cómo risa esa pausa que tengo que hacer. Ya. Una de las preguntas del examen. Sí. Bueno, más bobo yo. Sí. Es como. Ya. Una de las preguntas. Ay, yo iba. Exagerado. Concentrémonos. Espérate. Una de las preguntas del problema era. Sí, era una de las preguntas. Una de las preguntas del problema era. Necesito un. ¿Cómo es que se llama? De esos lectores de ¿Cómo es que se llama? Bueno, esa El cálculo pantallita. que es el agua de mar, que es. Otra vez. Esto está re largo.